elcanaltro.com. Hola televidentes del Canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Un espacio dedicado a ustedes, nuestros televidentes en todo el país, que como siempre están en contacto para saber qué está ocurriendo en el Gran Santander y por supuesto en un tema tan importante como lo es la paz, y qué mejor que hablarlo acá en Norte de Santander. Tenemos dos invitados especiales hoy para tratar sobre el tema de justicia para la paz, sus desafíos y oportunidades. Y le damos la bienvenida de una vez a Natalie Sánchez Urbina, docente y abogada del Consultorio Jurídico. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Gracias por la invitación. También le damos la bienvenida a Aldemar Niño, quien es asesor de promoción y divulgación de la Defensoría del Pueblo. Ustedes, Astrid, muchas gracias por la invitación que nos han realizado. Bueno, Aldemar y Natalie, ¿ustedes creen que es un desafío la paz en Colombia, que se ha convertido de pronto en eso cuando se habla de paz en nuestro país? Bueno, desde mi experiencia con víctimas, creo que desde que en Colombia o en cualquier país haya víctimas a las que se le vulneren sus derechos de forma sistemática, la paz sí se convierte en un desafío, independiente de si es conflicto armado o no es conflicto armado. Desde que haya vulneración e irrespeto por los derechos humanos de forma sistemática, la paz es un desafío totalmente. La situación es que es una realidad de pronto para todos los colombianos hablar de paz en ese momento. ¿Crees tú que esto se ha convertido en que todos los días estamos hablando de paz, entonces se ha convertido como en ese desafío? Total, un desafío que tenemos todos, no solamente en la agenda institucional, sino también en cada uno de los espacios, ¿no? El tema de la paz es un tema que, como decíamos, desde niños hemos venido viendo a nuestros padres también preocupados por el tema de la paz, por la situación de conflicto que ha habido en nuestro país. Ese es el proceso número 12 que atraviesa nuestro país, ¿sí? Y vale la pena que se dé un espacio como este para ver qué generación estamos garantizando, ¿no? Pues mis queridos invitados y televidentes, vamos a conocer el caso de José Alfredi Galvis Torres, un hombre también víctima de la violencia, del desplazamiento, de todos los horrores que trae consigo el conflicto en nuestro país, pero que hoy por hoy es un berraco, como decimos en Norte de Santander, porque sigue adelante pese a las dificultades que le haya impuesto la vida. Mi historia está partida en dos situaciones en épocas diferentes. En el 2000, casi al llegar Semana Santa, los paramilitares entraron a corregimiento de Filo Gringo. Cuando lo quemaron, mis padres se desplazaron, cuando eso yo era un chamito todavía, hacia el municipio de Ocaña inicialmente. En el 2002, los paramilitares logran ingresar, después con un enfrentamiento que tuvieron con unos miembros de la FARC. Fueron vencidos en combate y ellos llegaron al corregimiento de Versalles, que ya es parte de Tibú, y sacaron una buena parte de la población a hacer la reunión en la noche. Ya el 26 de mayo del 2002, que fue el último domingo del mes, mataron un muchacho de acá de Ocaña, que recuerdo el nombre, que llamaba Jairo, era al parecer un bucetero, y ya eso de las 9:15 de la noche yo estaba sobre el techo de la casa de mi vecino, donde estaba el plato de la Sky, y yo lo estaba arreglando allá. Ellos creyeron que yo me iba a volar, pero fue el primer acto que ellos tuvieron de violencia en contra de la comunidad, y tal vez intentaron dispararme, pero yo no lo veí de ninguna forma extraña. Me bajé normalmente, ya me metieron al supermercado, y estando ya en el supermercado, ellos dijeron que venían con una orden de asesinarme y de que todos los bienes pasaban a nombre de ellos. Yo les entregué el efectivo que había en caja, el efectivo que había encaletado, porque no creí que fueran a encontrar sorpresas y lo tuvieran a mal. Y después de que yo le entregué la plata, hasta los bolsillos me los requisaron, me sacaron hasta las monedas que tenía en los bolsillos, y uno de ellos tal vez estaba lleno de vicio, quería cortarme una oreja, que lo dejara cortar la oreja, que le dejara cortar la oreja. En el momento que
que yo salí de la casa, que me tocó a pie, y ya era de noche, yo cada vez que miraba una candelilla en el camino que prendía, yo creía que eran que ya me iban a asesinar. Y a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza. No sabía si a mi esposa la habían desviado en el camino para asesinarlo, no sabía de mis hermanos, no tenía idea que mis familiares ya me hacían asesinado. Y sin entender de que, o sea, por qué actuaron de esa forma en contra del hogar sin ningún vínculo con ningún grupo. Entonces uno después con el tiempo empieza a maquinar, pues todo esto es una estrategia para poder limpiar la zona, para obtener los fines que ya los gobiernos están viendo que es el interés de explotarlas. Lo más difícil apenas llegamos desplazados acá es el ver la situación que vivió mi hijo. Él tenía unas condiciones de tenerle sus pañales, todo lo que uno le puede dar teniendo una facilidad económica, a llegar a Ocaña y a veces ropa de nosotros mismos, cortarla para utilizarla como pañal desechable. Yo era profesor gratis junto con mi hermana en el corregimiento de Versalles porque no había docentes para la época ya. Y el día del cumpleaños de mi niño, que es el 12 de mayo, todos le regalaron un pequeño detalle al niño y ni siquiera lo alcanzó a estrenar. Uno puede superar, perdonar, pero hay algunas cosas que se le van a quedar en la mente para toda la vida y eso hace que uno se dé cuenta que hay otra gran cantidad de población con la misma situación. Otra de las etapas difíciles es la que vivió mi esposa estando embarazada del niño, que ella alcanzó a mirar muchos cuerpos seguidos, inflados por el sol en la vía en uno de los momentos que salía a visitar a su señora madre Cucutilla, porque ella tenía que salir a Ocaña y de Ocaña viajar a Cúcuta y Cúcuta al municipio de Cucutilla. Ella tendrá sus propias experiencias, pero ella a veces me comenta esas situaciones difíciles de ver cómo un ser humano se infla ante el calor que le da el sol. Y otras situaciones que he conocido, pero ya son historias que me han contado aquí en el proceso asociativo. Las historias que marcan la historia de Colombia dentro del conflicto armado que hemos vivido por años. Historias que de verdad son muy tristes, pero que al final dejan también una enseñanza, infortunadamente que sea a través del conflicto. ¿Ustedes cómo creen, Aldemar, que desde la Defensoría del Pueblo se trabaja para lograr que estas víctimas puedan de alguna u otra manera trazar un destino diferente pese a lo que les arrebató la violencia? Es que el solo hecho de sacarlos de su tierra, de su mundo, es ya una tragedia. Bien, la Defensoría del Pueblo desde su orden constitucional establece cómo velar y garantizar los derechos de la población, de la ciudadanía colombiana, ¿sí? Y en ese sentido ha determinado incluso unos espacios en donde tienen esa experticia, esa especialidad de trabajar directamente con los temas relacionados a lo que en nuestro país existe en la Defensoría del Pueblo una delegada para todo lo que tiene que ver con el tema de desplazamiento forzado y además una delegada que es la delegada para la orientación y asistencia a las víctimas de conflicto armado. Desde ese nivel institucional la Defensoría del Pueblo pues asume un reto gigante. Desde el mismo acceso de las víctimas, pues somos Ministerio Público y la ley 1448 establece que a través del Ministerio Público las víctimas van a poder acceder a todo lo que establece esta ley en el marco de la reparación que les corresponde. La Defensoría del Pueblo equipa unos grupos de trabajo psicojurídicos que son conformados por psicólogo y abogado, con enfoque diferencial además, en donde garantizan desde el primer contacto de la población que ha sido víctima, es decir, reciben la declaración, hacen toma de declaraciones y desde allí hacen todo el acompañamiento para que como le digo, garantice el acceso que se establece desde la ley a favor de las víctimas. Además de eso, la Defensoría del Pueblo realiza ejercicios de
de seguimiento a las políticas públicas a favor de las víctimas, de incidencia en la política pública a favor de las víctimas, acompaña los ejercicios de participación de las víctimas. Y ahora, en ese sentido, con todo lo que nos contempla, digamos, el horizonte en el marco de los posacuerdos, pues también estamos estableciendo ahí un ejercicio a favor de reconocer lo que ha pasado y de realizar ejercicios que puedan garantizar el nunca más, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Natalie, después de comerciales, porque nos vamos a una pausa, me vas a responder en materia jurídica cómo se logra que las víctimas tengan una transformación después de la pérdida, ya sea de sus familiares o de su tierra, por el conflicto armado en Colombia. Nos vamos a una pausa, televidentes, y ya regresamos. Gracias, televidente, por continuar con nosotros en ¿Qué puedo hacer por la paz? Natalie, antes de irnos a comerciales, te hacía una pregunta. En el área jurídica o en el ámbito jurídico, ¿cómo se puede transformar de pronto la vida de una víctima? Bueno, primero que todo, para que se pueda ver una transformación desde el punto de vista de reparación en una víctima, lo primero que tiene que hacer la víctima es saber cuáles son sus derechos. ¿Cómo puede hacer para saber esto? Hay muchas entidades, instituciones educativas, consultorios jurídicos, incluso la Defensoría del Pueblo les colabora y les presta un gran servicio a las víctimas para orientarlas y decirles: esta es la vía que ustedes tienen, ante la cual ustedes tienen que acudir para que ustedes puedan solicitarle al Estado que se les sea reparado sus derechos. En segunda medida, las víctimas pueden acudir ante diferentes entidades. Está la Defensoría del Pueblo, está la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, dependiendo de cuál fue la diferenciación o el enfoque diferencial respecto del derecho vulnerado. Una vez que acudo ante esta entidad, ya sea con ayuda de un abogado de oficio o con el servicio que prestamos, por ejemplo, en la Universidad de Pamplona, en el consultorio jurídico, con los abogados en formación, pueden hacer la solicitud. Allí hacen el relato de los hechos, el año que fueron los hechos, cómo ocurrieron, el lugar específico donde ocurrieron, y a partir de ahí, a partir de ese relato de los hechos, las entidades inician el proceso legal en donde se le puede reparar o hacer indemnización administrativa dependiendo de cuál fue la vulneración del derecho de esa víctima. Además, la Defensoría del Pueblo realiza quizás brigadas directamente con la población víctima del conflicto armado. ¿Cuál es la respuesta de pronto de las víctimas cuando ustedes llegan como Defensoría del Pueblo? Desde la Delegada de Víctimas se realizan unas jornadas descentralizadas que son desde el nivel nacional. Son jornadas en donde se cuenta con un grupo psicojurídico de las diferentes regionales del país, y se focalizaron, de hecho, antes del 9 de junio del 2015, que fue cuando se cerró el plazo para que las víctimas pudieran declarar. Se hicieron jornadas masivas en diferentes territorios, incluso acá en Norte de Santander se alcanzó a hacer una jornada de estas en el territorio del Catatumbo a finales de esa transición. Sin embargo, hoy en día la Defensoría del Pueblo continúa haciendo ejercicios de jornadas de recursos. En este caso, pues la idea es hacerle seguimiento al qué pasó con la declaración de estas víctimas, si pudieron acceder al sistema de información de las víctimas, si fueron incluidos como víctimas de conflicto armado o no por parte de la unidad, si fueron incluidas, mirar si ya recibieron las ayudas humanitarias que determina la ley. Además de eso, qué otros hechos victimizantes han podido haber tenido, que pueden ser nuevos y que definen una nueva declaración. Constantemente estamos trabajando de la mano con el ente institucional, sobre todo priorizando municipios en donde hace falta mayor intervención del Estado, ¿no? Claro. Vamos a continuar, televidentes, Natalie y Aldemar, conociendo un poco más de la historia de José Galvis Torres, una importante historia que tenemos hoy para todos ustedes, nuestros televidentes. Habían dos opciones: una, dedicarme junto con mi hogar, a solventar la situación económica, que no creo que fuera muy difícil porque se podía conseguir algún trabajo y adelantar ahí en cierta medida la condición que se pudiera estar viviendo, y olvidarme del resto del mundo. Y la otra, que fue la que opté, que es con el resto del mundo salir de la situación en la que habíamos quedado metidos, en un mundo de desorden mental que teníamos. Creamos la estrategia que yo me di cuenta que mi vecino estaba en tal casa. Entonces yo fui y le dije al vecino: necesitamos organizarnos
y de la misma forma el señor Cristo Ramón, que era de vereda, le dijo a sus vecinos, y duramos desde el 18 de agosto del 2002 hasta el 1 de noviembre encontrándonos y logramos organizarnos 144 familias. Y así que nos prestaron el cine de Leonelda, recuerdo tanto, que estaba sin luz, sin baño, eso era un olor pero increíble. Entre los que fuimos a la reunión compramos un paquete de velas que nos costó 350 pesos y ahí nació la asociación, que por fortuna hemos tenido logros en el camino. En una ocasión nos llamaron al señor Cristo Ramón y a mí a una reunión en la alcaldía. Nosotros nos fuimos con todas esas expectativas que uno cree. Nos dijeron que ellos no iban a permitir que nos organizáramos porque no estaba permitido y porque era un peligro para la vida de nosotros y que no habían recursos para eso. Nosotros le dijimos que así fuera, vendiendo empanadas nosotros nos íbamos a organizar. Conocimos una agencia de cooperación internacional que se llama Consejería en Proyectos PCS, y nos dijeron que ellos tenían la posibilidad de darnos algunos recursos para las vueltas de Cámara y Comercio y comprar unos libros, pero que nosotros no podíamos recibir esos recursos, no teníamos capacidad, que hoy se llama capacidad administrativa. Entonces contrataron una cooperativa que se llama Sencoser y ahí a través de ellos legalizamos la asociación. Ese es el logro más grande que hemos obtenido, lograr organizarnos en contra del miedo y en contra de todas las discriminaciones de la época. Logros que hemos obtenido, que nuestra población se ha tenido en cuenta, por ejemplo la universidad, es unos logros que la población víctima tiene en Ocaña a raíz de las conversaciones y documentos que se le han entregado al magíster, al rector, y ya hay personas que tienen alguna generación de ingresos por capacitaciones ya del SENA en algunas alternativas productivas, y la otra, que la más importante, que nos mantenemos como fuerza organizativa. Ya hoy somos 495 familias, no recibimos más familias, las orientamos, las familias que vienen les colaboramos y estamos pendientes mucho de la política pública. Ha sido muy difícil, pero hemos logrado que se vaya poquito a poco construyendo política pública. Por fortuna, el reconocimiento de la asociación y el mío personal está en algunos niveles del nacional, en los municipios de Catatumbo todo, porque acompañé a formación de asociaciones en el municipio que también son algo fuertes. Esto ha llevado que yo haya accedido a la Universidad Francisco de Paula Santander y que hoy ya esté a puertas de ser abogado, a escasos presentar unos exámenes. Recibí el segundo puesto a nivel nacional como defensor de derechos humanos, en defensa de los derechos humanos de no solamente la población desplazada, sino de los demás sectores que son de alguna forma víctimas en violación de derechos humanos y de VIH. Esos son los que más destaco, y la obtención del reconocimiento de la asociación como una de las asociaciones que es honesta y que trabaja por los derechos de la población. Yo tengo familiares asesinados, desaparecidos, ver amigos que ya nunca más lo volveré a hacer, en la descomposición social de nuestra Junta de Acción Comunal en la zona. Yo perdoné, yo desde el mismo momento que me hicieron el daño, la pérdida de todos los bienes, yo perdoné lo sucedido, no lo he podido olvidarse, y por algo lo dirá la historia, que si uno olvida tiene que volver a repetir eso, y lo que debemos hacer es apegarnos a los derechos humanos, ayudar al que lo necesita y al que no lo necesita también, porque unos vamos empujándonos unos a otros. Y la paz va a llegar en eso, en que la solidaridad esté como pilar fundamental en nosotros después del principio de la buena fe.
La descomposición social, escuchábamos que lo decía José. Natalie, cuando se habla de descomposición social, ¿cómo se puede restituir esto? ¿O no hay manera? Sí hay manera, pero es complicado. De hecho, escuchando la historia de este defensor de derechos humanos, me llamó la atención que dijo, si uno olvida, se puede volver a repetir la historia. Y creo que ahí es donde entra el Estado, o debería entrar el Estado con mano fuerte, con mano firme, a evitar que eso suceda. La única forma, creo yo, es la reconciliación. Que toda la comunidad, toda la sociedad colombiana cambie la mentalidad y entre en la época de reconciliación. Creo que esa es la forma de lograr componer esos daños y esos vacíos que quedan en la sociedad después de un conflicto armado. Vamos a una pausa comercial y el objetivo es seguir hablando con cada uno de nuestros invitados sobre ese proceso de paz que adelantamos en Norte de Santander, pero por supuesto a nivel nacional. Continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? ¿Ustedes creen que se puede garantizar la no repetición, que sí va a quedar garantizada en Colombia? Alemar. Bien, pues específicamente cuando se revisa todo el marco jurídico que se ha definido para este nuevo proceso de paz que atraviesa el país, empieza uno a notar que hay una estructura jurídica para que en realidad el país pueda poner primero que todo en la mitad de todo lo que ha pasado a las víctimas, ¿no? Eso era un ejercicio que nos debíamos en algún momento. Tuvimos que esperar mucho tiempo, de hecho, para que el Estado reconociera en primera medida que existía un conflicto armado. El Estado lo reconoció. Paso a seguir, el Estado propone la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas, que prácticamente es donde empezamos a notar que las posibilidades para garantizar la no repetición están dadas. Sin embargo, queremos hacer un llamado de urgencia a espacios que nos debemos para que en realidad este ejercicio pueda culminar en el mejor sentido. Y es uno es el urgente, esos ejercicios de pedagogía de paz que tenemos que agotar, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel del ciudadano común, ¿sí? Necesitamos comprender finalmente cuál es el tipo de paz que se está negociando en La Habana, claro, y cuál es el tipo de paz que como ciudadanos necesitamos en nuestro país, ¿no? Entonces ese es un primer punto que debemos empezar a agotar, siguiendo de lo que es algo que también necesitamos y que ha hecho falta, es realizar ejercicios de perspectiva comparada, de ejemplos de justicia transicional. Un poco la gente acá necesita comprender que eso no es un ejercicio solo de nuestro país, es un ejercicio que ha pasado en diferentes lugares en otros países, y sí, podemos de cierta manera compararnos frente a eso y darnos cuenta de que vale la pena apostar un proceso a favor de la paz del país. Natalie, ¿tú crees que se va a lograr tener ese espacio de no repetición de la violencia? Rápidamente, por favor. Bueno, lo que decía mi compañero, toca mirar obligatoriamente otros casos. Mientras él respondía a tu pregunta, yo recordaba el caso de Ruanda, el genocidio que hubo en Ruanda y las políticas de justicia transicional que se manejaron allá. La diferencia que tuvo este caso ruandés con otros casos de conflicto armado es que allá se enfatizó mucho en el proceso de reconciliación. Después del conflicto, por ejemplo, se cambiaron muchas cuestiones de la constitución política, el himno. El himno nacional se modificó en pos de buscar reconciliar la sociedad ruandesa. Se buscaron políticas públicas muy fuertes en educación y en cultura de paz. Entonces, creo que Colombia debe seguir ese ejemplo para buscar no repetir de nuevo este tipo de violaciones de derechos humanos a raíz de la educación. Y ojalá lo logremos, así es. Sí. Aldemar y Natalie, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación para hablar de paz acá en el canal TRO. Gracias. Bueno, televidentes, a ustedes como siempre, pues gracias por la compañía y invitándolos para que sigan con nosotros en cada una de nuestras emisiones de ¿Qué puedo hacer por la paz? Por ahora sigan con la programación del canal TRO. Nos vemos en una próxima oportunidad.